inferno. Para defender lo que esa, vas a venir con la Q, ya preparada la molotov, para poder cambiarla rápido. El que llega primero tira el molotov largo, le para el culo. Y el que le sigue el molotov corto. Después, si tu compañero se queda acá aguantando los tiros, los que vienen, que realmente conviene jugar atrasado en realidad, lo que puedes hacer es, te pones acá, tiras esta pop flash, pones esa parte de la camioneta y salís de espalda. O sea, se la comen todos y os cagas ese tiro. Lo ideal es jugar un poquito más atrás. Puedes hacer dos cosas. O tirás este humo acá. Y más o menos los sonideas. Los sonideas cuando están atrás del humo. Tirás esto con el clic derecho así. Y pasás de espalda. Los cagás a tiro. La otra que puedes hacer es venirte acá, pones contra esto, apuntás ahí entre la luz y la sombra, en este cuarto cosito, un poquito más arriba, pero no mucho porque si no se te va la mierda. Y esto te genera un one way, saltas arriba de la segunda, vos lo ves y el tipo no, a vos, con un arma con silenciador. Después acá te conviene bustear a un compañero. Después cuando vas a cuidar, venís acá con el cuchillo y con la Q preparando la smoke rápido. Clic derecho, te chocas contra esto, apuntás ahí, a esa punta, lo llevas hasta la esquina, sacás la molotov enseguida. Por si alguno te quiere subir por acá, solamente queda libre ahí, por eso está bueno que algún compañero te cubre en el pasillo, te pones acá y tienes un one way. El tipo no te ve, vos a él sí, con un arma con silenciador, buenísimo. Si ya conoce el humo o se lo haces muchas veces, te vas a ir tirando. Después, lo que puedes hacer es cuando se está yendo el humo, le tiras esta, te venís acá y tirás esto rebotado. Y baja de espalda, ¿no? Cuando vas a pushear, primero piqueas corto ahí y después al segundo, que si está ahí ya te vio, lo haces más largo para cagarle el pre-aim. Si no, la podés jugar un poquito más atrás, te venís para acá, te tirás acá. Si algún compañero te puede tirar, está buenísimo, que te pones acá y la apuntás a la parte de arriba de la ventana, tirás esto, cae en el carro y si subís arriba de la bici, le ve las patas y el tipo, si te subís ahí, no te ve. O te pones acá y esperás a que se tiren a plantar, mirando para acá, o bueno, acá te pueden subir con la moto. Después lo que sería, no sos terror, venís para acá, el primero dando frenás y das apenas un pasito para adelante porque si no se te va muy a la mierda. Tirás eso para el de barriles y otro corriendo, tira esto para saco de arena. Te tirás acá porque te van a llover más bomba que a Siria. Te las aguantas y después va pasando, va limpiando. Cuando está todo limpio, te pones acá, en esta parte, apuntas a la parte de arriba del humito. Eso para CT, el otro es acá, medio subidito. Apuntas a este volardo y lo llevas a la altura del segundo. Eso es para iglesia. En CT, tenés que tener cuidado con el canterito de arriba. Y esto para iglesia. El tipo que se sube, el que está acá, no te ve. Y si quieres saltar arriba de esto, vos lo vas a ver ahí, no es lo mismo que el one way que enseñé acá. Y para poder pasar, podrías tirarle esta. O si no, mejor estaría por ahí tirar alguna por ahí. Más que nada como para que se la come el que está en el canterito. Y antes de entrar, podés tirar esto, te pones acá, apuntas a este coso de madera y acá esta teja, justo en esta parte de acá de la teja. El jump throw, choca contra el techo y
invisible y te quema tanto el de arriba como el de abajo. Si no llegas a tener, si alguien, el pajero de tu compañero, no tiró ese humo y vos tiraste el DST, que es como el más importante, lo que puedes hacer con una molotov, en vez de tirarla de acá, te pones acá, subís la mira desde acá a este coso de madera, seguís subiendo hasta la altura de la punta de la chimenea y lo tirás así nomás, sin correr, sin hacer nada. Y eso lo obliga a correrse al tipo. Y después nada, bueno, plantás, bueno, también para antes de entrar, si te sobra esta de esto, tienes que apuntar para arriba para no chocar con esto y estar cubierto con esto y le tirás al de oscuro. Y después ya te queda estos lugares para limpiar. Acá te agachás, busteas a un compañero que te mira CT, hace lo que quieras. Bueno, haces eso y los que le sobran algún humo rehumean. En uno de los dos lugares puedes tirar una decoy ahí para que haga ruido y lo frenas un poquito más. Bueno, eso sería para entrar acá. Para entrar en A podés hacerlo o haciendo ruido o más silencioso. Haciendo ruido, te cubrís acá con la puerta solamente viendo una ventana y chuteas la parte de abajo con un arma como el AK que hace wallbang. Un arma fuerte, no una SMG. Y eso se hace que se la coma el que te está aguantando acá. Y también para que no se tire uno por el balcón después y no te rushee a los compañeros que van por falso, y puedes tirar esta si quieres. Eso haciendo ruido. Si es sin hacer ruido, vas ya acá caminando porque hace todo ruido, te escuchan. No abrís la puerta porque se escucha, venís para acá, sacás el arma, despacito, todo. Y acá antes de pasar puedes tirar esta o esta para que se la come el que está ahí. Siempre ahí vas, te vas asomando a poquito. Asomado a poquito, ya te escucharon, ya saben que estás acá, entonces puedes tirar esa para frenar a los que te vengan por allá, un toque, y venís para acá. Si son dos, antes de que pase tu compañero le tiras esta, rebotada ahí, eso hace que se la coma el que está acá y pasa rápido. Si estás solo, en vez de hacer eso, porque ya cuando salís ya se le pasó la flash, podés agacharte acá, agacharte y apuntar a este mármol justo cuando se choca con esto. Lo tirás con clic izquierdo, eso hace que la bomba te cubra de lo que es todo el side, biblioteca. Y acá tiras una molotov y cuando sale lo cagas a tiros. Te puedes ir asomando a poquito, cubrís ahí, te tiras para acá abajo, vas mirando por ahí y te mandas. Haces eso y listo. Después, y lo mejor, bueno, es plantarla para tapete, acá. De paso el tipo se tiene que poner así. No te puede mirar. Y bueno, básicamente eso. Después puedes tirar algún adornito si le sobra a uno de tus compañeros ahí para el de biblioteca. Puedes tirar otro tapete. Eso como vayas queriendo. Y después tenés pequeñas boludeces que se pueden hacer. Como buscar a alguien ahí que se suba acá. Qué sé yo, si querés hacer medio, después ir por arcos para B, o hay uno en biblioteca y tenés que pasar por acá, te pones acá, apuntas ahí, jump throw, y eso te tapa la biblioteca. Si te plantaron, vos estabas en B, te plantaron en A y tenés que ir, te pones contra esto, cuando estás viendo por acá, te agachás y acá apuntás de acá un poquito más arriba y para acá, y la tirás así nomás y te va a ser más fácil entrar, no te van a cagar a tiro de ahí, o la tirás para que entre acá, un poquito apuntando más para la izquierda, y puedes hacer esas cosas. Y después la otra que se puede hacer, qué sé yo, una que capaz que te puede servir si querés ir también de medio para corta, te pones acá, apuntas a esta cosa en diagonal, acá donde terminan las plantas, y la tiras así nomás, y ella cae justo en corta, para tapar el que está ahí, y pasas por larga, perdón, te tapa larga y vas para corta, esas cosas. Acá siempre te conviene por ahí tirar así rápido, alguna de estas, que siempre hay uno, esas cosas. Realmente no tiene mucho más después el mapa.
detalles, qué sé yo, que si te pones por acá podés escuchar lo que pasa en buena parte del mapa. Si están viendo para acá y ves que no vas a poder entrar y antes de que vayan a rotar, uno, el que no tiene la bomba, obvio, se queda acá, lurkeándola, y cuando pasan los coges, o cuando escuchás que están rotando por allá, para A, salís y lo cagas a tiros, puedes hacer diferentes cosas, pero es más o menos eso lo más útil que puedes llegar a hacer.